noches, iglesia. Damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar reunidos en su casa. Nuestro Padre es tan bueno y tan fiel en todo tiempo. Y Él cada día nos muestra su gracia. En el Salmo 150, verso 6 dice: que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Así que vamos a cantar a nuestro Padre, todo lo que respira. Alabe al Señor, quien es digno de toda gloria y de toda honra.
noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, reunidos nuevamente por este medio, siempre expectantes por lo que Dios nos va a decir por medio de su palabra, porque es la palabra del Señor que siempre está hablando en nuestra vida, es su palabra que alumbra, ¿verdad?, nuestro caminar para poder dar los pasos, aquellos pasos seguros en Él, en esta vida llena de tantas sorpresas, en esta vida llena de tantas dificultades y problemas. La palabra del Señor hace una obra maravillosa en nuestra vida. Y solo la palabra del Señor podrá afirmar al hombre en Él. Solo la palabra del Señor podrá enraizar al hombre en Dios. Solo la palabra podrá hacer que el hombre eche raíces para que el hombre sea cimentado, fundamentado, establecido, anclado en Dios. Así que te invito a que ores conmigo por este tiempo. Señor, gracias. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que tú has creado. Porque tú eres quien hace, Señor, hace esa obra maravillosa en el corazón del hombre. Porque eres tú, Señor, que nos habla por medio de tu palabra, Señor. No somos nosotros, no es el hombre, Señor, sino es tu palabra siendo regada, siendo anunciada, siendo enviada directamente al corazón del hombre. Señor, gracias por tu gran misericordia, Señor. Porque eres tú quien ve al perdido, eres tú quien ve, Señor, al que no ha sido hallado aún, Padre. Y eres tú quien trae con lazos de amor. Eres tú, Señor, quien lo trae con cuerdas de amor para que pueda conocerte, para que pueda entenderte a ti. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la palabra siempre nos está mostrando, siempre nos está dando a entender cómo Dios está obrando en el corazón del hombre, cómo la palabra nos permite también ver a Dios en este caminar, en esta vida, en este mundo que vivimos, en las situaciones que a veces pasamos que no son nada agradables, en los momentos a veces de tensión o de incertidumbre, en momentos a veces de presión que viene en nuestra vida. La palabra siempre nos está hablando acerca de la obra que Dios hace en nuestro corazón, la obra que Dios hace en el corazón del hombre por medio de su palabra. Y un escenario donde la palabra nos enseña, ¿no?, cómo la palabra nos permite ver realmente si nuestra confianza está puesta en Dios. Fácil es decir confía en Dios cuando todo marcha bien. Fácil es decir confía en Dios cuando capaz el escenario que estemos atravesando o en el escenario en que estemos nosotros esté todo calmado, todo tranquilo. Pero cuando hay un escenario adverso, cuando hay un escenario totalmente diferente, cuando las cosas empiezan a tornarse en una forma confrontativa o difícil, es cuando realmente empezamos a ver si realmente estamos confiando en Dios. Un escenario donde la palabra nos enseña cómo Jesús mismo está hablando a los judíos y cómo estos hombres judíos de influencia, menciona la palabra, dice la palabra que creían en la palabra de Jesús, pero a la misma vez la palabra misma nos da a conocer y nos da a entender cómo estos judíos no confiaban en Él, en el Señor. Cómo estos judíos no aún se desprendían, ¿no?, de aquello que ellos pueden llamar seguro, de aquello que para ellos puede ser lo necesario o lo conveniente. Está en Juan 12, del verso 42 al verso 43. La palabra nos dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Interesante, porque dice el versículo que estos hombres
creían en la palabra del Señor Jesús, pero no lo confesaban por temor a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos amaban, como dice en otra versión, ser aprobados por la gente, ser aprobados por el pueblo, que ser aprobados por Dios. La palabra nos empieza a mostrar cómo se encuentra el hombre, creyendo que es lo mejor para él, abrazando aquello que cree que él es seguro, abrazando aquello que él cree que es lo necesario para su vida en ese momento. ¿Cuánto no hemos estado también nosotros por ese camino? ¿O cuántos están por ese camino, creyendo o abrazando lo que creen que es mejor para él, lo que creen que es seguro para él? La palabra siempre nos está mostrando y nos da a conocer cómo nos encontramos en esta vida, ¿verdad? Si nos preguntamos, ¿no? ¿Quién no ha pasado por algunas cosas que le ha movido por momentos y le ha ido a actuar de una forma irada, de una forma capaz de tristeza, de agonía, una forma capaz de desesperación, una forma capaz de incertidumbre? La palabra del Señor siempre nos está brindando cómo se encuentra el hombre. Y a veces el hombre, y a veces nosotros somos movidos por ello. Somos movidos por las cosas a veces que vemos, somos movidos a veces por las cosas que oímos, por las palabras que nos dicen. Somos movidos a veces por las cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Empezamos a afanarnos, y a veces por las cosas que acontecen en nuestra vida. Somos movidos a veces en cada área de nuestra vida, por ejemplo en la área de las finanzas, cuando estamos perdiendo dinero, o en el trabajo cuando el negocio no va bien, o cuando la empresa no está yendo muy bien, que digamos, o también estamos, como se dice, tranquilos cuando todo a nuestra vista marcha bien. ¿Quién no ha sido movido por esas cosas? Creo que la mayoría. Pero la palabra también nos da a entender que cuando está Dios sobrando en el corazón del hombre, cuando la palabra del Señor está siendo oída o regada continuamente en ese corazón, algo sucede, algo pasa, algo cambia. Pero este cambio empieza de adentro, empieza en el corazón del hombre y se va a manifestar en su caminar, se va a manifestar en su estilo de vida. La palabra del Señor, la palabra de Dios nos empieza a mencionar en un versículo cómo realmente, o quién es esa persona que realmente confía en Dios. ¿Cómo el hombre puede decir yo confío en Dios? Porque hoy en día mucha gente está diciendo sí, yo confío en Él, yo confío en Dios, yo pongo todo lo que voy a hacer en el día a día, ¿no? Pongo en las manitos de Dios y que Dios se encargue de Él, de todo lo que me pase. Bueno, yo cuando salgo de la casa siempre me persino y pongo mi confianza en Dios. Yo cuando vengo de la casa siempre estoy dando gracias a Dios por las cosas que me pasan, cómo me fue en el día. Pero realmente, ¿cómo el hombre puede confiar en Dios? La palabra nos dice en el Salmos 9, verso 10, dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que conocen tu nombre, en ti confiarán. La única forma de poder confiar en Dios, la única forma de decir yo confío en Dios, la única forma verdadera de decir ello, es cuando el hombre empieza a conocerlo a Él. Y la única forma de conocer a Dios es por medio de su palabra. La palabra del Señor brinda una imagen real acerca de quién es Dios. La palabra del Señor, o en la palabra de Dios, se encuentran los pensamientos plasmados acerca de quién es Dios. Y lo maravilloso es que dice el versículo que Dios no desamparará a los que le buscaron. La única forma de conocer al Señor, la única forma de que nosotros seamos hallados y cimentados en Él es por medio de su palabra. La palabra del Señor
empieza a mostrarnos realmente cómo un hombre está confiando en Dios, poniendo su confianza en Él. Y la única forma es por medio de su palabra. Pero lo interesante también es, como mencionamos en un comienzo, cuando las cosas están, como mejor dicho, ¿no? Cuando las aguas están mansas, ¿verdad? Todos podemos decir amén, gloria a Dios y confío en Él. Pero cuando las cosas cuando las aguas empiezan a turbarse, cuando los momentos o las situaciones en las que vivimos, en las que estamos, empiezan a moverse, a sacudirnos, ¿qué es lo que la palabra hace? ¿O qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él nos quiere mostrar? ¿Qué es lo que Él quiere que veamos y comprendamos? O que entendamos, o que podamos ver por medio de su palabra. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 17, del 7 al 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Impresionante como la palabra del Señor nos dice: bendito, bendito es aquel hombre, bendito es aquella mujer, ¿verdad?, que confía en Dios, cuya confianza en Dios es Dios. Y una de las cosas interesantes en este versículo es aquella palabra que dice que junto a la corriente echará sus raíces. Que junto a la corriente echará sus raíces. No dice cuando no haya nada de corriente o en aguas mansas echará sus raíces. No, junto a la corriente echará sus raíces. La palabra, ¿por qué dice eso? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra en ese versículo o en esa frase, ¿no? Junto a corrientes echará sus raíces. Y lo impresionante es eso. Lo impresionante es que la palabra del Señor te va a afirmar, me va a afirmar. La palabra me va a anclar y te va a anclar. La palabra te va a establecer. La palabra va a hacer que eches raíces para estar cimentado en Dios junto a las corrientes. Junto a las corrientes de esta vida. ¿Qué corrientes son? Son aquellos momentos difíciles que pasamos. Son aquellos escenarios a veces contradictorios a nuestros ojos. Son aquellas palabras a veces que oímos y queremos actuar de la misma forma. Son aquellos momentos tan difíciles que se presentan en nuestra vida, en cada área de nuestra vida. Familiar, ¿verdad? De matrimonio, laboral. La palabra del Señor nos empieza a mostrar. Dice: junto a corrientes echará sus raíces. Y la verdad es que cada situación que pasa, el hombre, aquel hombre que Dios ha traído, aquel hombre que Dios ha alcanzado, cada situación que pasa, pues, es que lo impresionante es que ya nuestra vida está en las manos de Dios. Y cuando empezamos a entender eso, que es Dios, ¿verdad?, que tiene el control de todas las cosas. Y la única forma de entender esa verdad es cuando pasamos por esos momentos. Claro que es la palabra que nos va a permitir ver a Dios en ese momento. Porque si paso por ese momento sin palabra, lo que va a pasar es que voy a ser llevado por esa corriente. Y no va a haber raíces, ¿verdad? Porque la corriente, esa corriente que viene con fuerza, va a arrasar todo lo que hay si no está bien enraizado en la tierra. De la misma forma, el hombre, o mejor dicho, el creyente, cuando aún no tiene la palabra clara, cuando aún la palabra no está siendo oída continuamente en su vida, lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que va a acontecer, es que va a ser llevado
por sus ojos, va a ser llevado por lo que está percibiendo, va a ser llevado por sus emociones, va a ser llevado por sus sentimientos, va a empezar a enojarse, va a empezar a irarse, va a empezar a deprimirse, va a empezar a entristecerse, va a empezar a llorar, va a empezar a sufrir, va a tener muchas reacciones. La palabra del Señor nos muestra y nos dice algo impresionante, ¿no? Junto a la corriente echará sus raíces. Yo te vengo a decir en esta noche que Dios tiene el control de todas las cosas. Que la palabra del Señor en los momentos difíciles que tú estás pasando hoy en día o que pasarás más adelante, la palabra en esos momentos va a afirmarte en Él. La palabra va a establecerte en Él. La palabra va a hacer esa obra maravillosa en el corazón del hombre. La palabra va a ser esa obra donde el hombre va a poder vivirlo, va a poder verlo, se va a hacer real en su caminar. Donde vemos a Dios produciendo ese querer como el hacer por su voluntad. Paz sobre nuestra vida en medio de ese escenario. Empezamos a caminar y no quedarnos quietos o deprimidos. Empezamos a ver lo que Dios está haciendo en medio de esa circunstancia. Que el hombre natural, o sea, aquel hombre que no tiene palabra en su vida, no lo va a poder ver. Y lo maravilloso que después dice, en otro versículo dice, el Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Interesante cómo la palabra nos menciona. Este árbol no va a dejar de dar fruto, porque es Dios mismo quien produce ese fruto en el corazón del hombre. Es Dios mismo quien dirige los pasos del hombre. Es Dios mismo quien endereza los pasos del hombre. Lo maravilloso de la obra que Dios hace en nuestra vida es que en Él estamos confiados y seguros. Y la única forma de poder ver eso, o sea, vivirlo, es por la palabra regada sobre nuestra vida. La única forma de poder ver ello en nuestro caminar es por medio de su palabra. En esta vida hay muchos escenarios que vamos a ver y va a acontecer también. Pero lo triste también es ver personas o ver creyentes que aún siguen airándose por las cosas que pasan, aún siguen deprimiéndose, aún siguen peleándose entre ellos, aún siguen entristeciéndose, aún siguen teniendo muchas reacciones contrarias a la voluntad de Dios, porque no están viendo a Dios en ese momento. Cuando empezamos a conocer a Dios, cuando empezamos a conocerlo a Él por medio de su palabra, estaremos confiados frente a cualquier escenario. Esa es su promesa, porque esa obra la hace Él, ¿verdad? Como dice en otro versículo, ¿no? Si somos necios y queremos hacer lo que nosotros creemos que es conveniente o que es seguro a nuestra vista, a nuestro parecer, a nuestra opinión, a nuestro criterio, dice el Proverbios 22:3, dice: el hombre avisado o la mujer avisada ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Impresionante. ¿Tú prefieres ser un hombre avisado o un hombre simple? ¿Aquel que ve el peligro y lo evita y se aleja? ¿O aquel hombre que simplemente va directamente al peligro, va directamente al sufrimiento? La palabra del Señor nos muestra que en esta vida va a haber muchas cosas que va a acontecer. Tienes que ser un hombre avisado, una mujer avisada, que ve el peligro y empieza a refugiarse bajo las alas del Creador,
empieza a morar bajo la sombra del Omnipotente. Tienes que ser ese hombre. Porque cuando la palabra empieza a obrar en nuestra vida, cuando la palabra empieza a mostrarnos quién es Dios en nuestra vida, algo impresionante pasa porque estamos seguros y confiados. La palabra produce ese amor leal hacia Dios. Solo la palabra podrá producir ese amor leal hacia Dios. Como dice en Habacuc 13, 17 y 19. Cuando la palabra del Señor empieza a producir ese amor leal a Dios, todas las cosas que pasen en nuestra vida, todas las cosas que acontecen en nuestra vida externamente, pasa a un plano secundario, porque empezamos a creer, a mirar a Dios por la palabra en nuestra vida, que para Él no hay nada imposible, que tiene el control de todas las cosas, que Él es fiel a su palabra en nuestra vida, que Él es fiel a sus promesas. Por ejemplo, cuando dice la palabra en Habacuc 3, 17 y 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Algo impresionante, ¿verdad? Este versículo es maravilloso, porque dice: a pesar que pasen tantas cosas, con todo me alegraré, me gozaré, ¿verdad?, en el Dios de mi salvación. A pesar que me pase muchas cosas en el trabajo, a pesar que en la empresa no vaya bien, a pesar que en la familia las cosas empiezan a tornarse un poco difíciles, a pesar que el esposo, la esposa empieza a tener un carácter hiriente, un carácter desagradable, a pesar que el escenario que esté pasando sea un escenario crítico a mi vista, a la vista del hombre, a pesar con todo eso, ¿verdad? Dice la palabra: yo me alegraré, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Esas palabras, o sea, eso, lo que menciona ese versículo, se va a cumplir en tu vida, pero solo por la palabra oída continuamente. Cuando la palabra empieza, acuérdate lo que dice el otro versículo, empieza a echar raíces en tu corazón. Cuando la palabra empieza a establecernos o enraizarnos en Dios, donde nada ni nadie podrá movernos. Esa confianza segura, esa confianza genuina, verdadera y auténtica, que proviene de adentro hacia afuera, solamente lo produce Dios, solamente lo puede lograr Él, por medio de su palabra oída sobre nuestra vida. Así que yo te animo a que sigas meditando en la palabra, a que sigas oyendo la voz de Dios sobre tu vida. Y si no lo estás haciendo, por favor, te animo a que lo hagas, porque esta vida está llena de muchas situaciones que nos van a sorprender. Sé como el hombre avisado, sé como la mujer avisada. No seas como ese hombre simple que va al peligro y no mide las consecuencias. Así que te animo en esta noche, amén, a que pongas tu confianza en Dios. Él es Dios, aún los tiempos difíciles que podemos estar pasando hoy en día. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que es, Señor, en el nombre de Jesús, compartida en este tiempo. Porque es tu palabra, Señor, que tú compartes. Porque eres tú hablando en nuestra vida, Señor. Porque estamos pasando cosas difíciles, cosas que nos sorprenden, cosas que realmente, Señor, no pensábamos pasar. Pero, Señor, creemos que tú eres Dios aún en esos tiempos. Creemos, Señor, que tú sigues siendo Dios aún en esos momentos. Que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, en el nombre de Jesús nos has dado la capacidad y el poder y la fortaleza de resistir todo momento. Porque tú, Señor, eres nuestra fortaleza. Porque tú haces nuestros pies como de siervas seguros, Señor, y firmes. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.
que es compartida en este tiempo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran abrazo. Dios te bendiga.